Muy buenos días, bienvenidos. Nosotros felices de estrenar Opening con ustedes. Paul Zumárraga, ¿cómo estás? Buenos días. Yo feliz porque hemos estado esperando desde hace algún tiempo las limitaciones de temporalidad, de organizar a todos agendas. A todos nuestros colaboradores, nuestros especialistas, pero hasta que se cumplió, Loli. Por supuesto, hoy oficialmente, martes 14 de abril, presentamos a ustedes nuestro nuevo Opening de Mujer 360. Para nosotros siempre es un gusto llegar a ustedes semana a semana desde Ecuador para el mundo. Muchísimas gracias por siempre esos mensajitos de cariño que nos dejan en las redes del programa. ¿Qué contenidos tenemos para hoy, mi querido Paul? De todo, pero también vamos a aprender hoy en Mujer 360, como es costumbre, pues es martes de Academia 360 y ya nos acompaña en nuestro estudio el doctor Po Chun Lee, quien es docente de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos de IAEN, Universidad de Posgrado del Estado. Para quienes tienen la suerte, la fortuna de contar con utilidades, pues atentos, que en unos minutos les vamos a indicar cómo utilizarlas inteligentemente. Por supuesto. Cuando hablamos de utilidades, estamos hablando de ese dinerito extra que a no todos nos cae de pronto, y eso estábamos conversando tras cámaras. ¿Te acuerdas, Paul? ¿Cuáles han sido las mejores utilidades que hemos recibido? Pero estamos seguros que con el conocimiento del doctor, docente de la IAEN, justo el día de hoy vamos a saber cómo podemos potenciar ese dinerito que vamos a recibir extra para que nos sirva. El día de hoy también quería contarles, tenemos el segmento de Bienestar 360 con nuestra especialista Paulina Salazar. Ya Pauli se encuentra tras cámaras preparándose con su invitada especial. El día de hoy viene la marca Keif. ¿Has escuchado de la marca Keif, Paul? Vamos a saber más en nuestro segmento y muy interesante todo lo que tenemos para los emprendedores, para los negocios emergentes aquí en Mujer 360, que es una vitrina, y aprovecho para invitarles para que formen parte a todas las empresas que tienen muchas cosas que comunicar. Este es el lugar, Mujer 360. Por supuesto. La marca Keif el día de hoy nos va a hacer hincapié sobre todo en los probióticos. Yo estoy interesadísima en aprender ¿qué son los probióticos? ¿Para qué sirven? Y tienen una gama bastante amplia de productos que el día de hoy nos van a comentar. También quería contarles, estoy emocionada porque vamos a estrenar un segmento junto a Cristina Tandazo. Hemos creado, Paul, un segmento diseñado para no huirle al SRI. Lo mejor, sabes que voy a ser muy infidente. ¿Sí? Se me olvidó la clave del SRI. Mi contadora me llamaba cada rato la clave. No le daba la clave y adivina qué me pasó. Multa. Te cayó la multa. Ya la pagué ayer, estoy libre, saneado, y el doctor Po Chun Lee también nos puede contar en un segmento. También le cayó multa, doctor. No, también nos puede contar cómo mejorar nuestras finanzas, doctor, en ese sentido. Por supuesto. Entonces, el segmento de academia con el segmento de impuestos del día de hoy se van a complementar, porque justo con Cristina hablábamos de fomentar una cultura tributaria que sea a manera preventiva, no correctiva. Realmente cuando escuchamos la palabra SRI, la mayoría salimos así, se nos ponen los pelos de punta porque es sinónimo de por Dios, ya me fregué, me fiscalizaron, ¿qué pasó? O multas, SRI igual multas. Así presente. Pero ya pagaste, eso es lo importante. Pagué. Así que el día de hoy con Cristina vamos a conversar acerca de este tema y cómo generar una cultura de prevención para no tener miedo a sus impuestos y más bien tratar de recabar un poquito del dinero que uno paga, ¿no? Loli, no se me acaba la emoción del nuevo Opening, hecho con mucho corazón, con mucho amor para todos ustedes. Todos quienes aparecen en el nuevo Opening, en la presentación del programa, pues estuvieron maravillosamente, colaboraron muy bien y los pueden ver guapísimos, bien producidos y dando todo lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias, Paul. A nombre del equipo de Mujer 360, muchas gracias por esa producción audiovisual multimedia de primer nivel. Ya aparecemos, pues, un canal top de nuestro programa. Tiene ya otro rostro, otra carita. Muchísimas gracias también a la churrasquería por facilitarnos la locación para la grabación del nuevo Opening. Somos el equipo de Mujer 360. Siempre es un gusto acompañarles. Enseguida comenzamos con Academia 360.
con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Mujer 360. Ya nos encontramos con el doctor Po Chun Lee, quien nos visita desde la Universidad de Posgrado del Estado IAEN en Academia 360. Como es costumbre, vamos a tratar temas de mucho interés para mejorar nuestras finanzas. En este caso vamos a hablar de las utilidades anuales que las empresas privadas están obligadas a repartir entre sus colaboradores, para quienes, como lo dijimos con Loli en la presentación, pues tienen la suerte y la fortuna de contar con ese adicional. Pues vamos a analizarlo para ver cómo mejorar nuestros ingresos, o si tenemos que invertirlo o gastarlo o determinarlo para nuestras deudas. Doctor Po Chun Lee, bienvenido. El doctor Po Chun Lee, como lo dijimos, nos visita desde la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos de IAEN, Universidad de Posgrado del Estado. Él cuenta con un doctorado en Economía Aplicada, en especialización en Finanzas Internacionales por la Universidad de Nanjing, China. Espero haberlo pronunciado bien, doctor. Todo bienvenido. correcto, Paul. Siempre un gusto acompañarles. Atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades básicamente en Ecuador es lo que llaman, como que dice, si que una empresa tiene ganancias, tiene que repartir a sus trabajadores. Entonces, en total es un 15% de todas las ganancias. Creo que 10 se lo paga a todo el mundo por igual y el remanente 5 es para las cargas. Entonces, en otras palabras, si usted trabaja en una empresa privada grande, es una platita adicional que le llega más o menos hasta mediados de abril. ¿Cómo podemos prever la manera de utilizar ese dinero extra? Porque entendemos que también no es que es un monto fijo, que en abril voy a recibir tanto dinero, sino depende de cómo le haya ido a la empresa, el tema de impuestos, de inversión. ¿Cómo manejamos este rango o cómo podemos saber más o menos un estándar de entre qué monto y qué monto voy a recibir? Bueno, usted tiene históricamente un monto, a menos que tenga algo excepcional en su industria, ¿no? Por ejemplo, minería y petróleo, ellos sí tienen a veces utilidades excepcionales debido al precio alto del petróleo o de la minería. En general, la mayoría de industrias tiene una idea de cuánto se vendió, cuánto les costó y cuál es el gasto. Y la historia le va a decir, ¿no? Que en general, si usted recibe entre 300, 600 dólares, 600 a 2,000 o extraordinariamente 23,000, la historia le va a contar eso. Entonces tampoco es algo que de repente, salvo en esas situaciones, gana usted. Finanzas también es lo mismo, ¿no? Los sectores que más utilidades reciben, según los casos, es comercio, minería, petróleo, telecomunicaciones, finanzas y seguros. Y el que recibe más depende de cuántos empleados sean en la empresa. Si son más, reciben menos por la división. Entonces, por ejemplo, minería y petróleo tienden a recibir más porque es una industria alto en capital, es muy intensivo en capital y poco en mano de obra. Por eso es que la tendencia es que las utilidades sean más pesadas en esa industria, ¿no? Hablábamos fuera de cámaras que también las empresas tienen sus, no sé si truquitos, sus temas especiales de manejar este tema de utilidades, ya que ocurre que ya se acerca noviembre, octubre, por ahí, y los empleados comienzan a ver que compran maquinaria, construyen algunos inmuebles dentro de la empresa o gastan o invierten ese dinero que podría ir destinado a las utilidades. ¿Cómo se maneja esto dentro de las utilidades y si hay una normativa que evite que estos trucos, estas mañas se den? Siempre hay límites a cuánto se puede gastar. En algún momento creo que limitaron a 2%, por ejemplo, para viajes.
si no su jefe anda vacacionando todo el año. O sea, para evitar eso, se tenía límites a cuánto se puede gastar. En publicidad también se ha limitado, porque era pesado cuánto se podía gastar. Entonces hay que pensar también desde el empresario que es, tengo que invertir en mi empresa y reducir utilidades. Entonces esas son las decisiones que hace. Igual que una empresa, si fuera, piénselo, si es que es en la bolsa de valores, ellos pagan dividendos en cambio. Entonces la decisión es, vamos a invertir más en ampliar la fábrica y el valor de sus acciones aumenta, o queremos pagar dividendos a los accionistas. Entonces ese tipo de equilibrio depende ya de la decisión. También hay empresas que básicamente fijan cuánto dividendo se paga. Entonces, todo depende de esa estructura corporativa, ¿no? Bueno, vamos en materia después de esta introducción para saber de qué se trata las utilidades y ponernos en contexto. Pues, doctor, me cayeron $2,000, me cayeron $1,000, okay. Tengo deudas, tengo la tarjeta, tengo ganas de guardar para viajar y también tengo que pagar la educación de los hijos. ¿Cómo hago con este dinerito extra? ¿Qué porcentaje determino para tal cosa? ¿O de una vez me libero de las deudas y vivo tranquilo? Así es. Bueno, todo depende en qué situación esté. Primero, si tiene deudas, pague eso. La deuda en Ecuador es muy cara. Deuda de tarjeta de crédito, 15 a 20%. Entonces, si usted tiene $1,000 y tiene $1,000 en deuda, se está pagando en 350 a 200. Pague eso, estése tranquilo, porque ahí se ahorró 150 a 200. No le digo que invierta, porque si, por ejemplo, una tasa fija le paga 8% y tiene una deuda de 15 a 20, no está ganando en eso. Entonces, siempre ha sido que pague primero sus deudas, porque en el contexto del Ecuador, las tasas de interés son muy altas, ¿no? Vaya a ver, el crédito microempresarial está de 20 para arriba. Entonces es pesado las deudas. O sea, la idea no es entrar a deudas. De ahí la siguiente situación es esa. Si es que ya no tengo deudas, exacto, ¿qué puedo hacer con esa platita? Y ahí dicen, ahorre. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un fondo de 2-3 meses para sus gastos? La otra pregunta que le hago es, ¿usted tiene una idea de su presupuesto? ¿Cuánto entra de dinero y cuánto gasta y cuánto queda? Porque mucha gente no lo ha hecho, ¿no? Y es dura esa prueba porque no hay nada más realístico que las finanzas, ¿sí? Una prueba de finanzas, cómo usted maneja sus finanzas, es más certera que una prueba psicológica, ¿sí? Sabemos si es que a usted le gusta el riesgo o no, dependiendo de cómo gasta su dinero y cómo lo maneja, ¿no? Si está pensando en el futuro. Y eso es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Ha hecho usted esa cuenta? ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto queda? ¿Y usted vive raspando la olla todos los meses? ¿O es feliz sabiendo que tengo un fondito de 2-3 meses, me despiden, tengo esa plata para transición, tengo una idea muy clara de cuánto me cuesta la pensión de mis hijos, la luz, el agua, lo que tengo que pagar en mínimo de tarjeta, si es que es el mínimo que paga? Yo siempre recomiendo, no pague el mínimo, pague todo, piense que es como una tarjeta de débito, ¿no? Pero con crédito a 15-30 días. Incluso habíamos hablado en una ocasión anterior y hubo una disputa de que usted sostenía que tenemos que estar preparados hasta 6 meses de colchón. El colchón, o sea, el colchón mínimo sería 2-3 meses. Pero ¿por qué decimos 6? Es porque usted también tiene una idea de cuál es la transición al desempleo. Usted siempre tiene una idea, por experiencia. Si usted se ha cambiado de trabajos, tiene una idea de que el próximo trabajo viene entre 3 a 6 meses y tiene que prepararse para eso. Y peor si es que estamos en circunstancias donde la economía está en ciclos para abajo. Doctor, algo que no es muy común en nuestro medio, mucha gente lo hace, muy poca gente lo hace, mejor dicho, es el tema de inversión, de tener un remanente, como usted bien lo indica, de tener un remanente y saber ¿cómo puedo invertir eso si no es en lo típico, podríamos decir, un inmueble, si es que le alcanza, o endeudarse por un inmueble, o quizá un negocio que no esté yo, que estar pendiente fijo, o un segundo ingreso económico?
Y a temas más de otro nivel, como lo indicó la bolsa, que también hay muchas personas que invierten en la bolsa, temas de inversiones en fiduciarias. ¿Cómo nos puede guiar para que nuestras utilidades no se hagan agua? O sea, bueno, si ya tiene usted el fondito para prevenirse, digamos, que se le dañe el carro, por ejemplo, o sea, ¿no? o tiene que pagar alguna, digamos, un accidente de salud, alguna cosa así. También es bonito, por eso pedíamos hasta 6 meses, pero 2, 3 es para transición de empleo, los otros 2, 3 meses tal vez es para un caso que no nos podemos imaginar, ¿no? Nos daña el carro, o hasta la refrigeradora, o la computadora, o alguna herramienta de trabajo. Pero para inversión está implicado que si usted ya tiene ahorros, no se vaya a endeudar para invertir. Por el tema de los inmuebles, que decía, claro. yo me endeudo en un inmueble para inversión, pero cargo con la deuda 15, 20 años. Sí, siempre y cuando tenga una idea de cuál es el flujo. O sea, ¿no? Si es que el inmueble que usted adquiere tiene un ingreso que es mayor que la hipoteca, bienvenido sea, cualquier momento, hágalo. ¿Sí? Pero esos casos son raros. Pero tendría que... Normalmente lo que decimos es, usted encontró gente divorciada que se está peleando y está vendiendo barato ese inmueble. Eso sería, ¿no? O alguien se quiere irse del país porque quiere jubilarse en otro lado. Esa puede ser otra opción. Entonces, esos casos son raros, ¿sí? Pero si le da esa oportunidad de comprar un inmueble relativamente barato al mercado y le da un ingreso que puede pagar su hipoteca, en cualquier momento hágalo. Si no, esa es la oportunidad de su vida. Muy bien. ¿Sí? Aparte de este ejemplo, ¿qué otro no tradicional nos puede dar? Si no quiere hacer nada, póngale en plazo fijo. En Ecuador, pólizas más de 6 meses, idealmente 1 año. ¿Por qué? Porque hay una retención. Se acuerda que hicieron esa reforma que ahorita van a retener más dinero. Entonces eso no va a, digamos, pólizas mayores de 180 días. 181 días sería la tecnicalidad. Haga eso por lo mínimo, porque yo sé que en cooperativas también le devuelven el dinero si usted es, digamos, víctima del desempleo o tiene que pagar, digamos, un costo pesado de salud. Entonces, ¿qué interés recomienda en póliza? En póliza lo que le decimos es lo normal ahora en cooperativas es 7-8%, pero búsquese AAA. O sea, ¿no? AAA está implicado que le aseguran hasta $32,000. Entonces recomendamos eso y en teoría si tiene miedo que vaya a quebrar la cooperativa, ellos le aseguran hasta 32,000, búsquese otra cooperativa si tiene más invertir. Si tiene miedo a eso, si no, en general póngale el mismo dinero, pero también puede usted negociar la tasa según montos y plazos. Entonces no está necesariamente escrito en piedra que esa es la tasa de interés que le dan. Si usted puede poner más plata y más dinero, en general puede subir 1/4 de punto, medio punto más. Estamos compartiendo en el estudio de Mujer 360 con el doctor Po Chun Lee, quien es docente de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos de IAEN, Universidad de Posgrado del Estado. Aquí en Academia 360 estamos conversando sobre la importancia de las utilidades y su inversión. Doctor, y como le comentaba, temas un poco más alejados del común de nosotros, del común de la gente, como bolsa de valores, acciones, esos temas, ¿cómo se hacen? ¿Cómo recomienda hacerlo quizá? Nosotros no tenemos esta idea de los índices, porque lo más fácil, por ejemplo en Estados Unidos, si es que logra sacar su dinero y ganar en eso, hay ciertos índices que básicamente son 500 empresas o 100 empresas que ciertas calificadoras la hacen y en promedio eso sí le da un rendimiento de 10. O sea, esas 500 empresas, algunas suben, bajan, pero usted promedia el costo de ese fondo, digamos, cuánto ganan. Estamos hablando de 10-12%, que es poderosísimo. Estamos hablando de que si usted tendrá, ¿qué será? Si tienes $100,000, estaríamos diciendo que en 7 años tendría el doble, ¿no? ¿Con cuánto yo puedo entrar al juego? En teoría usted puede comprar hasta parcialmente esas acciones. O sea, por ejemplo, si una acción de Tesla está a 400, usted solo tiene 100, usted compra 1/4 de esa acción, pero entra en un pool con otra persona. Entonces, lo que sí ha sido es fuera del país, ¿no? Es muy democratizado con cuánto se puede jugar.
Interesante. Y desde la Universidad de Posgrado del Estado, doctor, ¿qué carreras o qué ofertas en cuanto a posgrados ligados al tema económico puede indicarnos? Bueno, tenemos esas maestrías de finanzas públicas. En mi caso, en finanzas internacionales enseñamos, por ejemplo, cómo reducir los riesgos desde el Estado, ¿no? De endeudarse, por ejemplo. Entonces, eso es relevante. Estamos también haciendo una maestría con el Banco Central justamente sobre innovación financiera, de FinTech. Entonces, eso también es próximamente, tal vez los hacemos como una especialización. Y también nuestra maestría estrella, ¿no? Es auditoría forense, que tiene que ver mucho con realizar los procedimientos y las cuentas en el Estado, ¿no? Interesante. ¿Y la información dónde podemos encontrarla? Bueno, tenemos nuestra página iaen.edu.es y en algún lado le va a salir oferta académica, pero Paul tal vez sepa más de eso que yo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos guiado en su segmento Academia 360, y le comprometemos para próximas ocasiones, ya que queremos contar con la escuela del IAEN y de todos los docentes capacitados que nos permiten guiar nuestra economía para pues tener mejores oportunidades de negocios. Claro, tenemos un grupo excelente de docentes que les puede ayudar en muchos de estos temas de economía social solidaria, emprendimientos, todo lo tributario también. ¿Sí? Interesante. Tenemos expertos tributarios también. Muchos de los profesores son funcionarios del SRI. El contralor es profesor nuestro. Interesante. Sí, entonces, de altísimo nivel. Altísimo nivel, subcontralora, etcétera, etcétera. O sea, realmente tenemos concejales, tenemos exasambleístas que son alumnos nuestros. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Reitero nuestros agradecimientos por guiarnos para que no nos sorprendan las deudas, sobre todo en esta época complicada económicamente. Muchas gracias. Pague sus deudas, eso no desaparece. Si hay algo con lo que tenemos que cerrar Academia 360 en esta oportunidad, es ese mensaje, doctor. Sí, pague sus deudas porque el interés es muy alto. Van a venir por sus activos o bienes si es que no paga sus deudas. El banco nunca pierde. Es la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Nos quedan unos temitas, pero se nos ha acabado el tiempo. Continuamos con más aquí en Mujer 360 después de esto. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor.
Buenos días, bienvenidos al segmento de bienestar. El día de hoy estoy con una invitada espectacular, me encanta que estés aquí, Pamela Salvador. Eres cofundadora de la empresa Cave. Y bueno, quiero empezar en realidad, quiero que nos cuentes desde un inicio, Pame, ¿qué es Cave? Esa es la duda que ahorita tenemos todos. Bueno, muchísimas gracias, Pauli, y al canal también por la oportunidad. Es un gusto estar aquí y poder compartir un poco del poder probiótico, como decimos nosotros. Bueno, primero Cave no es una palabra inventada, sino viene de la raíz del turco, de la raíz de la palabra kefir, y significa sentirse bien o well-being en inglés. Cave nace hace 6 años como una marca de bienestar, que lo que busca es convertir el bienestar en un valor personal a través de un portafolio de productos naturales y funcionales, con nutrición funcional, con beneficios reales en la salud de las personas. Ah, ya, perfecto, porque mira, yo estaba viendo también en el desarrollo de la presentación que ustedes trajeron, que les pido de favor empiecen a compartir. Habla de que somos más bacteria que humanos. Sí, eso sí, me encanta ese. Bueno, primero que siempre cuando doy estas charlas o cuando doy charlas en general, porque nos encanta la parte de educación, siempre entro con este dato, y es que en realidad pensamos que somos 100% seres humanos, pero convivimos con 39 trillones de microorganismos solo en nuestro cuerpo humano. Increíble. Tenemos 10 a 1 células de bacterias más que células humanas. Entonces, en realidad somos más bacteria que humano. Este conjunto de bacterias se llama el microbioma. Y específicamente el microbioma es como un ecosistema, ¿ya? Y viven en todo nuestro cuerpo. La gran mayoría, o el más importante y el que más se conoce también, es la microbiota o microbioma intestinal, que es justo ese conjunto de microorganismos que residen en el intestino. O sea, hablamos de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y también yo veía que entre estos ustedes mencionan que hay el tema de la serotonina, el manejo también en un 90% de serotonina. O sea, eso quisiera que nos expliques un poquito, porque entiendo que entonces hay una influencia también en la parte emocional. Sí, primero un dato curioso es que, ni siquiera dato curioso, sino un dato preocupante realmente, es que según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 80% de la población mundial ha sufrido o sufre trastornos gastrointestinales como hinchazón, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. O sea, está súper normalizado el que vivamos con dolor estomacal, y no debería ser. Todo nos sienta mal, hay un montón de alergias alimenticias, de intolerancias, y ya hasta cierto punto hemos normalizado. Y realmente no es que los alimentos son dañinos, obviamente a excepción de, ya sabemos, los que siempre se habla, ¿no? Los ultraprocesados, el azúcar, alcohol, etcétera, etcétera. Pero es más el cuerpo humano que no está teniendo los suficientes enzimas, que no está teniendo las suficientes características que necesita para poder asimilar todos estos nutrientes. Y hablando del intestino, ¿por qué se le dice ahora el 80, que es el segundo cerebro? Primero porque pasan muchas cosas más que solo la digestión. Poca gente sabe, pero el 80% del sistema inmunológico, y repito esto, el 80% del sistema inmune reside físicamente en el intestino, específicamente en el intestino grueso y en el colon. Y no solo eso, sino el 50% de el 90% de la dopamina y el 50% de la serotonina, que son 2 de las 4 hormonas que necesitamos, que son las famosas llamadas hormonas de la felicidad, que nos ayudan a regular el sueño, nuestro estado de ánimo, temas de depresión, ansiedad, se producen en el intestino. Entonces, imagínate, todos los nutrientes se absorben desde el intestino. Además, el 80% del sistema inmune está en el intestino. Exacto. Y hormonas críticas para la salud mental, para el sueño, para el estado de ánimo, todas se producen en el intestino. Entonces, por eso ahora se lo conoce como el segundo cerebro. Tiene más neurotransmisores, ya voy a explicar esa palabra, que el cerebro. Y es una unidad entérica, nerviosa entérica. Eso quiere decir que no necesita de los comandos del cerebro para poder como funcionar. Entonces, por eso ahora de repente la salud intestinal se volvió
totalmente relevante. Y hablamos de probióticos, hablamos de salud intestinal, de permeabilidad y todas estas enfermedades y trastornos que han salido porque nos afectan directamente en nuestra salud. O sea, ahí entra específicamente lo que yo te decía. ¿En qué momento? Porque, por ejemplo, los ultraprocesados, lo que acabaste de decir, no están recomendados dentro de la alimentación, y lo que me interesaría más bien saber en este momento es cómo Cave con sus productos entra a resolver todo este problema, o a intentar resolver, ayudarnos a las personas a que podamos resolver con el consumo de los productos este problema que es el que estamos teniendo de nuestro intestino. Sí, y me encanta justo la diapositiva que están poniendo, que ese es el mensaje claro, que es que tú tienes el control de tu salud y el poder de sentirte bien. Y eso es mucho lo que quiere lograr Cave, es poder empoderar a las personas con educación y con productos totalmente cotidianos, como un kefir que tú puedes usar, que tú puedes consumirlo en la mañana, en un batido, con la granola. Es básicamente como un yogurt, ya podemos hablar del kefir, que es el primo hermano de un yogurt, pero que no tiene que ser algo, un fármaco, ni no tiene que ser algo muy elaborado. Puede ser cotidiano, en la cocina de tu casa, en tu refrigeradora, en la lonchera de tus hijos, y lo que queremos es poder dar esta solución de salud preventiva que va directamente relacionada a la salud intestinal, que ahora ya sabemos que es como la base de la pirámide para poder tener una salud integral. Y lo que nos incomodó fue este dato de que casi mitad de la población mundial, que es 40%, sufre de problemas gastrointestinales crónicos. Claro. O sea, eso, ¿por qué está normalizado? Entonces, junto con Carmen, que en la otra diapositiva salió la foto, que es mi cofundadora y mi socia, emprendimos este viaje de salud preventiva, de educación, porque nos apasiona el mundo de la salud y del bienestar. No somos nosotros profesionales de la salud. Tuvimos que en el camino estudiar una maestría, claro. Y sobre todo porque cuando entramos con Keif, no existía el kefir en el Ecuador. Entonces, esto fue, yo me acuerdo mucho de ustedes en la pandemia, porque en la pandemia todos estábamos asustadísimos y todo este tema del sistema inmunológico, y claro, entrábamos, veíamos en internet, se hablaba tanto esto de hacer los fermentos en casa, y yo me acuerdo que ustedes empezaron a salir, o sea, ya salían en redes, y yo soy intolerante a la lactosa, por ejemplo, pero yo decía que cómo quisiera poder consumir el producto, darles a mi familia, a mis hijos, porque yo también siempre he leído muchísimo sobre los probióticos. Entonces yo decía, quiero darles, y claro, ya cuando se podía salir a comprar y ya empezaron a salir en supermercados, iba y compraba, al menos para que lo consuman mis hijos, porque el problema está todavía en el tema de los intolerantes, y eso también quería justo preguntarte, porque hay una cosa que sí es importante. Yo, por ejemplo, a pacientes que trabajan conmigo, a quienes yo les atiendo, muchas veces les digo, o sea, compren, consuman kefir, pero sí me dicen, o sea, ¿y si somos intolerantes? ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí entra, creería yo, y eso quiero que tú nos digas, esta otra línea maravillosa que han sacado de los suplementos ya que vienen en sus cápsulas, y eso significaría que para quienes somos intolerantes, entonces no podemos tener el gusto de consumir el kefir, pero podemos comprar en sus diferentes características según las necesidades. Sí. Entonces, justo como tú dijiste en el 2020 y hablaron en el segmento anterior un poco del emprendimiento, y el emprendimiento, el mundo del emprendedor es siempre como un tiempo de crisis y tiempo de oportunidades, ¿sabes? Y la pandemia representó esta gran oportunidad para Carmen y para mí, donde vimos que la gente de repente se volcó a querer solucionar y atender a su salud. Y ahora esto ya no es una tendencia, es realmente un hábito. Y tú ves las nuevas generaciones, en específico la generación Z, que ya no consume tanto alcohol como la generación anterior, que está muchísimo más enfocada en el mundo del bienestar, y que la industria del bienestar a nivel global vale más de $3 trillones. Y eso no solo es la parte de nutrición, sino, o sea, la gente quiere conciencia. Exacto, hay mucha más conciencia, y ya no es una tendencia, es un hábito.
Nosotros cuando empezamos, bueno, primero el kefir. El kefir, ¿qué es? Es una leche fermentada, es el primo hermano del yogurt, ¿ya? Saben muy similar. El yogur tiene 2 especies probióticas. ¿Qué es el probiótico? El probiótico es una bacteria buena. Y no solo habita en el cuerpo humano, sino, como su nombre dice, son bacterias y son seres que habitaron el planeta Tierra hace miles de millones de años, mucho antes que los humanos. Entonces no es nada fármaco, no es nada que se descubrió recién, más bien siempre han estado ahí. Necesitamos a las bacterias, estos probióticos, para un balance en todo el ecosistema mundial de los animales, de las plantas, flora y obviamente en nuestro cuerpo humano. El kefir es esta leche fermentada que viene en nuestro caso, de 11 tipos de probióticos. Ya mismo van a haber más, pero similar al yogurt, que a través de un proceso de fermentación, que es un proceso de transformación, estas bacterias se activan y consumen el azúcar. ¿Y cuál es el azúcar de la leche? En el caso del kefir es la lactosa. Entonces es por eso que productos fermentados, como el yogurt, a veces el queso y en especial el kefir, le sientan bien a una persona que es intolerante. ¿Por qué? Porque el proceso normal de la fermentación, en el caso del kefir, es de hasta 10 horas y en el del yogurt es como 4 horas. Entonces el kefir es un producto más fermentado. No quiere decir que sea más amargo ni más dañado. Tenemos como esa mala concepción de que fermentado es dañado, y no. La fermentación es simplemente una transformación donde se consumen estas azúcares, que es la lactosa, y el producto terminado tiene este poder probiótico. Entonces, y solo tienes 2 ingredientes. Entonces, un producto 100% natural. Leche de vaca, ¿ya? También puedes hacer con otros tipos de leches, pero en el caso del Ecuador es más común el leche de vaca y el cultivo probiótico. Entonces, parte de qué nos diferencia como KEIF es que la leche primero viene de una hacienda familiar. Nosotros somos una empresa familiar y eso es lindo porque tenemos este concepto de la granja a la mesa y podemos ser trazables en toda la cadena. Lo cual sí es un gran diferenciador. Y aparte, el otro cultivo tiene 11 especies probióticas que tienen estudios científicos y estudios clínicos que validan estos beneficios. Entonces, por eso le llamamos la ciencia del bienestar. Porque queremos demostrar que puedes consumir un producto muy cotidiano y muy natural, pero que tenga ese respaldo científico que te va a ayudar en tu salud. Maravilloso. Entonces, un poco sería que, para entender, para los intolerantes, entonces sí podríamos hacer la prueba, el intento de consumirlo y, bueno, sabría que tal vez no nos genere lo mismo que nos puede generar el consumo de leche, por ejemplo. Así es. Justamente, ¿por qué? Porque el kefir, a través de este proceso natural de fermentación, ya tiene 96% libre de lactosa, que es justo que es el que más se conoce, que es el kefir original. Sin embargo, para las personas que son súper intolerantes y realmente no pueden consumir nada, entonces puede consumir que es 0, que lo que le agregas es una enzima natural, lactasa, que se encarga de consumir ese 4% restante. Entonces es 99.99. Para la gran mayoría de personas que no le sienta bien o que le genera como gases o malestar, le va muy bien. Y si no, el que ya es 99.9% libre de lactosa. Y todos estos encontramos en todos los supermercados. Sí, eso sí, bueno, en todas las cadenas. En Supermaxi, en mi comisariato, Santa María, Tía, Coral, en Guayaquil también del Portal, en todas. Y nuestros suplementos en las farmacias también. Lo que queremos demostrar aquí es que no tenemos esta línea de kefir, tenemos una línea de yogurt digestivo, porque tiene no solo los típicos cultivos del yogurt, sino también tiene agregados. Y queremos demostrar con nuestros suplementos que tú puedes consumir el probiótico no solamente a través del kefir, y que es este aliado estratégico para tu salud
digestiva, para tu salud mental, para tu salud femenina, que son justamente las nuevas líneas que tenemos. Eso justo es con lo que quiero terminar, y en realidad estamos viendo, no sé si nos puedes comentar un poquito, tenemos muy poquito tiempo, pero quisiera que nos cuentes el resumen de esta línea maravillosa de los productos básicamente en cápsulas. Claro, lo que estamos sacando es este nuevo portafolio de suplementos que no solo van a la salud digestiva, sino tenemos 3 para la salud mental, porque ya dijimos que el intestino y el cerebro están conectados, para la salud femenina, porque además también el intestino está conectado con nuestro sistema reproductivo, y también para la longevidad. Entonces, es como estas diferentes soluciones que te dan a través del poder probiótico un bienestar integral. Muchísimas gracias, Pame. Estoy fascinada. En realidad ya saben en dónde pueden encontrar esos productos maravillosos. Te agradezco muchísimo por este día. Ha sido muy linda la entrevista contigo y les invito a todos a que puedan empezar a consumir Kefir. Muchísimas gracias. Gracias. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Andes Tax acompaña a mujeres emprendedoras con asesoría tributaria y contable de alto nivel, convirtiendo la planificación fiscal en una ventaja estratégica para crecer con solidez, con orden, visión y cumplimiento. Impulsa negocios más rentables, sostenibles y preparados para el futuro. Andes Tax, generamos valor. Siempre es un placer regresar con ustedes. Yo feliz de aprender tantas cosas bonitas el día de hoy. Aprendí al menos con el doctor Pochuli de IAM a pagar las deudas. Que nuestras tasas de intereses realmente a nivel país son muy altas, así que si tenemos un dinerito extra y tenemos deudas, yo creo que lo mejor es paguemos las deudas y de ahí podemos tener un colchoncito y un backup. Y unido junto a este tema, también va de la mano el tema contable y tributario, para la cual tenemos una nueva colega especialista en el área contable. Bienvenida a la ingeniera Cristina Tandazo. Cris, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Loli. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir este segmento contigo. La verdad, muy feliz de compartir aquí con todos ustedes, con nuestros teleaudientes que están igual desde casa y sin duda muy emocionada. Cris, para nosotros también es un gusto recibirte. Sabemos que tú tienes tu empresa propia, se llama Andes Tax. Es una empresa que brinda servicios de temas contables y tributarios, ¿verdad? Pero más allá del tema que tú brindas de tu portafolio de servicios, mi querida Cris, la intención de este primer segmento, justamente estamos viendo en pantalla en este instante cuál es el portafolio de servicios de Andes Tax, soluciones tributarias incontables. Poder cultivar aquí desde Mujer 360 esta famosa cultura de prevención tributaria. Cris, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia profesional. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos, de personas, tenemos la mentalidad correctiva, así como hablábamos con el Paul. Nos llega la multa, nos llega la notificación al correo, entendemos que tenemos problemas con SRI, ese rato acudimos urgente al contador. Entonces, eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué tenemos esta cultura de evitar, o sea, más bien reaccionar cuando tenemos multas? ¿Y por qué no prever? Correcto. Eso básicamente creo que a lo largo de los años que yo he estado en contacto con lo que es la parte contable y tributaria, creo que es una deficiencia que tenemos todos los ecuatorianos principalmente, que inclusive en el tema de salud preferimos dejar a que las cosas tomen forma a que prevenir.
Entonces, básicamente ahorita desde Andes Tax, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es cultivar una cultura tributaria de prevención, en donde nos permita brindar herramientas que permitan guiar a las personas que están emprendiendo o que tienen también ya estructurados sus negocios y que puedan tomar decisiones a tiempo, que sepan si están ganando, si su inversión está dando los resultados que ellos como tal se proyectaron, o qué está sucediendo, si hay costos ocultos, porque generalmente, ¿qué es lo que pasa en la parte de los emprendedores? Te dicen, yo voy a asumir tales costos como, digamos, suscripciones y ese tipo de cosas, pero a la larga, ¿qué sucede? Que no estás viendo en realidad cuál es el efecto o cuál es tu margen real. Entonces dicen, no, es que siempre estoy a pérdida, siempre estoy con las justas, mi negocio no da, cuando realmente se están también mezclando las cosas personales con las cosas de la compañía o del emprendimiento como tal. Hemos conversado justamente en anteriores episodios de Mujer 360 que una de las fallas que tenemos como emprendedores es ese tema de cruce de cuentas. Las cuentas que utilizamos para manejar el negocio versus las cuentas personales. Es como que a veces tomamos dinerito prestado y dicen, no le pasa nada, ya he de devolver. Y ese he de devolver nunca llega, se cruzan las cuentas. Y bueno, al final puede ser toda una confusión, mi querida Cris. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es ese limitante que tienen la mayoría de emprendedores en cuanto a conocimiento? Porque si bien tienen la idea de lanzar un negocio, de tener un emprendimiento, conocen bien su giro de negocio, pero la parte contable puede ser un talón de Aquiles. Sí, correcto. O sea, digamos, el sistema tributario como tal a nivel Ecuador sí resulta un poco complejo. Y muchas de las personas en general le tienen miedo al ente de control, dices netamente multas, es un ente sancionador, cuando realmente si nos ponemos a ver que la obligación como contribuyentes y como parte de un país como tal es hacer bien nuestros deberes, como decimos nosotros vulgarmente, ¿ok? Entonces, el hecho de iniciar un negocio de manera estructurada también nos va a favorecer en darnos una tranquilidad de cómo podemos planificar adecuadamente. Entonces, ¿eso qué es? Sí, obviamente yo sé mi giro de negocio, yo sé qué es lo que estoy haciendo, pero tengo que rodearme de profesionales que estén capacitados y que me puedan guiar en ese caminar, en ese transitar. Porque muchas veces se ha dado de que es solo una declaración, es aquí, pero todo eso genera pérdida de dinero o un error pequeño me puso en la mira del SRI, me llegó una determinación tributaria, ya toma cuerpo y dicen, no, está evadiendo impuestos, justifique, existen diferencias entre sus declaraciones y lo que usted tiene el movimiento en el banco. El banco es vital para un emprendedor, para una compañía, es el reflejo de lo que estamos haciendo y de lo que recibimos como tal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es estructurar eso. Un emprendedor, ¿qué es lo que necesita? Primero, separar las cosas, así sea una persona natural. ¿Qué es lo que necesitamos? Aperturemos una cuenta para el emprendimiento y otra cuenta para mis finanzas personales, que me permitan monitorear de mejor manera qué es lo que gasto y qué es lo que destino para mis cosas personales y para la compañía. ¿Cuáles son los ingresos que yo tengo que facturar? Que obligadamente yo tengo que facturar y tengo que sustentarle al SRI y por ende al banco, porque el banco también mensualmente le dice al SRI, al SRI, esta persona tiene esto. Te aviso y te dejo aquí el dato. Yo, por ejemplo, ese dato cuando conversábamos contigo, organizando un poquito el segmento, pensándole en el nombre que le íbamos a colocar, y justamente le pusimos impuestos sin miedo, porque la idea es que los impuestos no sean sinónimo de cuco, sino más bien que lo veamos desde otra cara, un poco más amigable, favorable. Y tú me comentabas ese dato súper interesante, Cris, que mensualmente el banco siempre envía la información financiera al SRI. Entonces tiene que ser compatible la información del banco, de nuestras cuentas de banco, versus las declaraciones que realizamos, porque mucha gente decir, bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no se han de dar cuenta. Normalmente ese es el imaginario que tenemos como ecuatorianos. O cuando tú vas y haces una compra, siempre te preguntan, ¿consumidor final o con datos? Entonces, a veces uno no sabe si realmente es beneficioso sacar facturas de todo o nos perjudica. ¿Qué podemos decir al respecto, mi querida Cris? Correcto. Y en ese sentido hay algo que como personas, en general como ecuatorianos, tenemos que darnos cuenta de que el chip de lo que era la parte tributaria
hace unos 10 años cambió completamente. El SRI actualmente tiene cruces de información por todo lado, con todos los entes de control. Entonces, decir que yo me voy a poder quedar callado, inclusive si yo tengo dinero en efectivo, en algún momento compro algo, le va a decir, tal persona compró esto. Ahora, en lo que me consultas, el tema de si saco una factura a mi nombre, consumidor final, es cuál es el destino que yo le voy a dar. Si soy un emprendedor, entonces obviamente yo voy a tener ingresos de mi actividad comercial y también cosas personales. Entonces es hacer una planificación adecuada de cuáles tipos de gastos o de egresos que vamos a tener se alinean a la producción o a la generación de ingreso como tal de mi emprendimiento y cuáles son los que yo me voy a deducir en la parte personal, es decir, salud, vivienda, alimentación. Muchos de los otros, digamos, la parte, digamos, el más común en los emprendimientos es el combustible. El combustible a veces lo sacan con cédula. No, pues el combustible lo más recomendable es con RUC, porque obviamente tú utilizas combustible para tu vehículo, para movilizarte, hacer visita de clientes, entonces tienes una realidad económica de cómo sustentar el por qué estás cargando ese gasto a tu compañía o a tu actividad económica. Entonces, es tener eso, o sea, ir teniendo las bases suficientes de decir, a ver, yo estoy aquí, este es mi camino y esta es mi obligación para evitar multas de que, como decía Paul, se bloqueó la clave o no me olvidé la clave y se me venció la declaración. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en la declaración es en cero o no hay impuestos a pagar y la multa ya me sale bajito, $60 y no es más. Entonces, es ir teniendo esas precauciones de no verle como que los impuestos o la contabilidad es una obligación o decir, ay, no, es que qué pereza pagarle a un contador, cuando realmente una correcta estructura desde un inicio te da un panorama claro de cuál va a ser tu caminar, cuál va a ser tu transitar en tu emprendimiento, en tus finanzas personales, el que sepas tú que estás acompañado de personas también capacitadas. Como digo, los contadores no tenemos que ser todólogos porque es muy amplio el campo y cada uno tiene su especialización. Pero lo que sí compartimos todos en que un contador te sale más caro cuando trata de decir cuánto quiere que pague. O sea, para remediar la situación. Exactamente. O sea, el contador nos sale caro para remediar un problema y más bien es más fácil tenerlo como amigo preventivo en ese sentido. Quería preguntarte, mi querida Cris, hablábamos de saber nuestra situación financiera y contable. Sabemos que hay diferentes categorías, por ejemplo, régimen RIMPE, régimen emprendedor, régimen general. Yo quiero que aproveches todo este espacio porque normalmente ustedes los contadores dominan esa categoría. Ustedes saben cuál es el camino de cada uno, pero para nosotros, la gente común, la gente de pueblo, nuestra comunidad, no sabemos completamente. Así que sí quisiera que también aprovechemos estos segmentos y este espacio para que tú nos vayas dando luces de primero en qué categoría entramos y cuáles son las obligaciones que tenemos que hacer en esta categoría y el por qué buscar apoyo tributario y contable. Claro, básicamente, como decimos, el tema del emprendimiento como tal necesita desde un inicio tener un presupuesto, un plan de acción, qué voy a hacer, cuál es mi proyección, pretendo crecer, voy a vender más de 10,000, más de 20,000 dólares, porque si es que yo tengo la proyección desde un inicio que voy con todo y que el primer año ya voy a generar ingresos de más de 100,000 dólares, pensaría también en crearme una compañía, sino obviamente hay, como decías, los tipos de regímenes. El RIMPE negocio popular, de personas que facturen hasta 20,000 dólares en el año y que obviamente, ¿cuál es la ventaja de eso? Que todavía puedes emitir con notas de venta preimpresas, no generas un IVA y te permite pagar una cuota a final del año por toda tu actividad. Ahora, después, si superamos eso, es el margen o el umbral que nos da de los 20,000 dólares, voy a pasar eso, paso al siguiente nivel, que es decir, un RIMPE emprendedor, en donde obviamente mis ingresos van a ser hasta 300,000 dólares, voy a pagar hasta el 2% de manera progresiva, pero de igual manera tengo ese beneficio. Las empresas también pueden acogerse a un RIMPE emprendedor, sin embargo, ahí sí están obligados a llevar contabilidad, lo que no sucede con las personas naturales. Entonces, como digo, desde un inicio es marcar cuál es mi plan, cuál es mi ruta y según eso,
ir formalizando al contribuyente, ir formalizando al emprendedor para saber cuáles son tus obligaciones como persona natural, obligada o no obligada, y como una compañía. ¿Cuándo es adecuado planificarlo o manejar en conjunto una compañía, la persona natural? Porque si bien es cierto, lo que siempre proponemos es pagar impuestos, hacer las cosas correctamente, pero también optimizar la carga tributaria, pagar lo adecuado. No en ningún momento tampoco irnos en contra del contribuyente ni en contra del SRI, porque obviamente es nuestro órgano rector, pero sí manejarlo de manera adecuada, pagarlo justo a las cosas y tomando en cuenta también los beneficios que el SRI como tal nos da, el Estado. Cosas que muchas veces por supuesto no sabemos. Muchísimas gracias, mi querida Cris. En temas de tiempos nos ha quedado muy cortito el segmento, pero estamos seguros que vendrán cosas muy interesantes. Ha sido con nosotros la ingeniera Cristina Tandazo. Usted le puede ubicar a través de Andes Tax, tanto en Facebook como en Instagram. Somos Mujer 360. Muchísimas gracias por acompañarnos este día martes. Será un gusto vernos el jueves con más contenido.